Bueno, pues en esta tarde vamos a finalizar ya con el estudio del libro de Habacuc, del pastor John MacArthur, que he traducido. Y el título del mensaje de esta tarde es "Alabado sea Dios en todas las circunstancias", o "Alabado sea Dios de todos modos". Y este título probablemente revela un poco de la actitud de Habacuc cuando llega a este capítulo 3. Recordarás que su dilema básico era por qué Dios estaba permitiendo a Israel estar en la condición en que se encontraba y por qué Dios permitió que los caldeos pudieran venir y arrasar Israel. No podía entender por qué Dios dejaría que Israel se alejara de él, y luego no podía entender por qué Dios usaría un ejército tan impío como los caldeos para traer juicio sobre Israel, y por esa razón se quedó perplejo. Y luego la otra semana vimos que descubrió una buena manera de terminar con su dilema. En lugar de pararse frente a su problema, se apartó del problema y se mantuvo firme. Renunció a lo que no sabía y comenzó a recordar lo que sí sabía. Y en lugar de preocuparse por las cosas que iban como iban y por qué Dios lo estaba permitiendo, él simplemente retrocedió y se dijo a sí mismo: espera un momento, mi Dios es un Dios eterno, ¿no? Él es un Dios justo, Él no puede tolerar el pecado, Él tiene que castigar el pecado. Él nunca hace lo malo, Él siempre hace lo correcto. Y comenzó a pensar en lo que sí sabía acerca de Dios, y una vez que estableció lo que sabía sobre Dios, fue mucho más fácil lidiar con aquello que no sabía y los eventos que le rodeaban, ¿no? Ahora, cuando llegamos al capítulo 3, Dios ya le había dado la respuesta. Dios le había dicho que iba a traer a los caldeos para arrasar a Israel, y Habacuc le preguntó: pero Señor, ¿no? ¿Qué hay de los caldeos? Ellos son peores que nosotros. Y Dios le respondió en el capítulo 2 que también iba a tratar con los caldeos, que serían totalmente destruidos. Y así Dios ha respondido completamente a su oración, y en el capítulo 3 tenemos la respuesta de Habacuc a la respuesta de Dios. Él responde a lo que Dios le ha mostrado con respecto a su problema, y lo hace por medio de una oración. El primer versículo dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y Sigionot es el nombre de algún tipo de instrumento musical. Y puedes ver al final del versículo 19 de este capítulo 3 que dice que esta porción de la Escritura debería ser entregada al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y así que esta oración tiene el carácter de alabanza y también encarna la poesía hebrea, una bonita pieza de poesía. Y en este poema de oración encontramos cómo Habacuc aprende a alabar al Señor en toda circunstancia o de todos modos. Este capítulo es una gran oración. Es un ejemplo clásico de la oración. La actitud de Habacuc en su oración es simplemente esta: Dios, no entiendo todo, no entiendo por qué dejaste ir a Israel, no entiendo por qué traes a los caldeos para que nos juzguen, no entiendo por qué vas a esperar para juzgar a los caldeos después de eso, no entiendo nada de estas cosas, pero sé una cosa, Señor, que eres el Dios que es justo, eres el Dios que es eterno, eres el Dios que nunca comete un error, tú eres el Dios que odia el pecado, tú eres el Dios que nunca hace nada malo, y yo por ello me apoyaré en eso y te alabaré de todos modos. Y así en el capítulo 3 comienza su oración. Su oración incorpora 4 partes que realmente son las partes de cada oración, que son petición, recordatorio, que es una consecuencia natural del recuerdo, que se manifiesta en alabanza, confesión y adoración. O sea, petición, recordatorio, confesión y adoración. Las 4 partes
de su oración, que son realmente las 4 partes de toda oración genuina. Veamos primero su petición en el capítulo 2. Lo primero que hace es pedirle a Dios algo. Versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y luego agrega: en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora mira su situación, que hemos hablado ya. Él está de pie, en medio de un dilema absoluto. Él está asustado, tiene miedo por sí mismo y tiene miedo también por Israel, ¿no? Parece que no puede justificar y arreglar todas las partes del rompecabezas que tiene, aunque entiende que Dios, quien hizo el rompecabezas, siempre tiene la razón. Está atrapado en un dilema, pero nota que aquí en su oración no pide liberación, no pide una vía de escape personal, no ora para que Dios salve a Israel, ni siquiera ora para que no haya ninguna victoria por parte de los caldeos o que pierda la batalla. Él no ora para que Jerusalén no sea saqueada, no ora ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que a la luz de la clase que Dios es, Dios debe juzgar. Así que ni siquiera se molesta con esas cosas. Lo que él ora es esto: que Dios haga su obra, aviva tu obra, Señor, ¿no? Qué tremenda verdad es esa, ¿no? Él sabe cómo orar, ¿no? A diferencia de la mayoría de nosotros, que como se describe en Romanos 8:26, donde la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos por qué orar como debemos. Pero Habacuc sabe por qué orar. Él no está orando egoístamente, no está orando con parcialidad a favor de su carne o de su propia gente. Él está orando principalmente para que la obra de Dios se haga. Ha llegado a la conclusión de que Dios va a juzgar. Llegó a esa conclusión en el capítulo 1, versículo 13, cuando dijo: sé, Señor, que tienes que hacer algo porque no puedes tolerar el pecado. Eres un Dios que no puedes ver la iniquidad. Tienes que tratar con eso, lo sé. Y no te estoy pidiendo que cambies tu plan. No puedes hacer eso debido a la clase de Dios que eres. Pero tengo una carga, y es que tu obra se haga, que tu propósito llegue a su plenitud y se cumpla. Solo me importa que seas capaz de tratar el problema y de hacer tu voluntad. Bueno, te diré que cuando puedes llegar a este tipo de posición en la oración, cuando puedes ver los problemas que te rodean, los problemas en tu vida y los problemas en tu mundo, y decir: oh Dios, no me importan todas estas cosas. Todo lo que me importa es que tú seas glorificado a pesar de aquello que nos pueda pasar a nosotros. Y qué tremenda oración es esa, ¿no? Él solo tenía un único pensamiento en su mente, y era que Dios recibiera la gloria debida por hacer su obra. Él dice: Señor, si tienes que hacerlo de esta manera, quiero que lo hagas. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Su único deseo era que las cosas fueran correctas de acuerdo con el plan de Dios, y no cómodas según sus deseos, no fáciles, no felices, sino justo como Dios quería que fueran. Él quería que las cosas fueran como Dios las quería. Y si quieres el equivalente a ese tipo de oración en el Nuevo Testamento, lo encontrarás en la oración comúnmente llamada el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa oración es simplemente una oración para que Dios gobierne en la manera que Dios pretende gobernar. Que todas las cosas estén bien bajo el plan de Dios, y eso es esencialmente por lo que Habacuc estaba orando. Él simplemente estaba diciendo a Dios: si lo vas a hacer de esta manera, hágase tu voluntad. Venga tu reino de la manera que quieres que venga. Como si dijeras: lo que yo sufra, lo que mi gente sufra, no importa, siempre y cuando tu obra sea avivada y mantenida pura. Eso es todo lo que realmente me importa. Habacuc había hecho una transformación en su vida fantástica, ¿no? Por medio de la fe. Comenzó a temblar como una hoja en el capítulo 1 y llegó a la conciencia de la fe
en un Dios que sabe que lo que está haciendo. Ahora vamos a ver por un momento cómo todavía tiene un problema con el temor desde otro ángulo. Y sin embargo sabes que este es un pensamiento tremendo, el hecho de que no se preocupara por sí mismo, todo lo que le importaba a Habacuc era el plan de Dios. Creo que esto es apropiado para la iglesia también. Si no estamos realmente más preocupados por la pureza de la iglesia de Jesucristo que por el hecho de las guerras y amenazas que nos rodean, entonces estamos en un estado triste en nuestra propia experiencia cristiana. Déjame preguntártelo desde otro ángulo. ¿Cuál es tu principal preocupación en este mundo? ¿Es la amenaza del terrorismo? ¿El avance del Islam? ¿Estás afectado por todos los eventos mundiales? ¿Es la política lo que más te preocupa o los disturbios que ocurren en el mundo, lo que ocupa tus pensamientos y crean tus miedos? ¿Son esas las cosas que más te molestan? ¿Dónde se encuentra el área de tu preocupación? ¿Qué es lo que más temes? ¿Es que la iglesia de Jesucristo sea impura? ¿Es eso? Eso es lo que debería ser. ¿Es tu mayor preocupación en este mundo que la gloria a Dios no sea preeminente en tu vida? ¿Es tu mayor preocupación en la iglesia como miembro y tu mayor temor de que algo entre en ella y de alguna manera pueda menospreciar la palabra y el Espíritu de Dios? ¿Es tu mayor preocupación que algo pueda entrar en nuestra comunidad que causara un obstáculo para alguien más? ¿O estás afectado por los eventos mundiales? Te diré que si estás pensando como hizo Habacuc, no podría importarte menos los eventos mundiales, lo que pasa en el mundo. Te diré que cuando te preocupes más por los acontecimientos mundiales y todas las cosas que pasan en el mundo y todos los problemas que existen, que por la pureza y la salud del cuerpo de Cristo y sobre el hecho de que la iglesia debe ser una iglesia salva, apartada, rendida a Cristo y ganadora de almas. Cuando te preocupas más por los acontecimientos mundiales, entonces has perdido la reflexión real sobre lo que Dios quiere de tus oraciones. No te preocupes principalmente por eso. Tu principal preocupación y la mía debe ser para la gloria del Dios Todopoderoso, para la salud y la condición de su iglesia, para el futuro de su causa entre los hombres y para nuestra propia relación con Él. Eso debería ser infinitamente más magnificado que cualquier cosa que me importe de este mundo. Eso no quiere decir que voy por la vida como los caballos, con las anteojeras puestas. No es eso en absoluto, pero es la idea de la cual era la principal preocupación de Habacuc. Y debería ser también para nosotros, como lo era para él. Que Dios recibiera la gloria en todas las circunstancias y épocas. Y nuestra oración debe sonar como la de Habacuc. Debemos orar diariamente para que Dios sea glorificado en nuestra vida, que Dios sea glorificado en nuestra iglesia, que Dios sea glorificado en este mundo. Ese debe ser el clamor y la oración del corazón de cada creyente. ¿Con qué frecuencia tienes tú esta carga que tenía Habacuc? ¿Estás más oprimido por los problemas del mundo y cómo se van a resolver? ¿Estás mucho más impresionado por la amenaza de las guerras y el terrorismo que por la gloria de Dios y la pureza de la iglesia? Habacuc no lo estaba. Habacuc tenía la perspectiva correcta, tenía las prioridades correctas. Lo que realmente le importaba no eran las circunstancias en el mundo que lo rodeaba, aunque eran increíblemente sombrías. Lo que realmente le importaba era que Dios recibiera la gloria. Eso es lo que le importaba. Y te diré que debe ser lo que más nos importe a nosotros. Lo que vaya a pasar en el mundo sucederá. Si hay guerras, o habrán más guerras después, ¿no? No habrá paz en este mundo hasta que Cristo venga. Esa no debería ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debería ser la obra de Dios y que la obra de Dios se cumpla y su voluntad se haga. Pero luego al final del versículo 2, Habacuc agrega una pequeña nota. Y es una pequeña cosa tierna y conmovedora. Dice, Señor, aviva tu obra, y luego agrega una especie de postdata y dice, Dios, Señor, en la ira,
acuérdate de qué, de la misericordia. Él dice, Señor, sé que tienes que hacerlo, pero ¿podrías simplemente acordarte de la misericordia? ¿Quieres saber algo? Dios siempre lo hace. Siempre lo hace. Lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el día en que me muera. Que Dios siempre une dos cosas. Juicio y salvación. Juicio y gracia. Juicio y misericordia. Siempre están ahí. Siempre están ahí. Entonces Él dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora Él sabe que el juicio de Dios tiene que venir. Él sabe que la ira de Dios es el resultado natural del pecado. Él lo sabe. Él lo sabía como lo sabía Pablo, si estudiamos Romanos 1. Está seguro de que Dios no puede tolerar el pecado y que no puede ver el mal, que no puede ver la iniquidad. Él sabe que el principio de la ira de Dios está en funcionamiento. Él sabe que Dios va a juzgar. Y por eso no le pide a Dios que recuerde todas las cosas buenas que han hecho. No dice, Dios, toma en cuenta todas las pequeñas cosas que hemos estado haciendo de vez en cuando. Él no dice que Dios se acuerde de sus buenas obras. Él no dice que Dios se acuerde de sus méritos. Él dice que Dios se acuerde de ¿qué? De la misericordia. Si Dios se acordara de nuestras buenas obras, Él no tendría nada que recordar. Si Dios se acordara de sus méritos, no tendría nada que recordar. Y Habacuc lo sabía. Así que Él simplemente dijo a Dios que se acordara de su misericordia. Él parece estar diciendo, Señor, tiempla tu ira con misericordia. Parece que le está diciendo a Dios que no tenemos nada que ofrecer, que no tenemos nada que decir en nuestro favor, no tenemos nada que elogiarnos a nosotros mismos, excepto que pedirte que actúes como tú mismo y pongas un poco de misericordia en tu juicio. Así es como obra Dios, siempre, siempre. Finalmente llegó el juicio y para tener una idea de cómo Dios trató esa oración de Habacuc con misericordia, mira el capítulo 3 de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías había estado describiendo el terrible juicio que iba a suceder, tal como lo había hecho también Oseas. Él había estado describiendo el hecho de que iba a venir, que no había salida. Y quiero que veas en el versículo 16 de este capítulo 3 de Malaquías lo que sucedió. Había un grupo de personas piadosas allí y oían a todos estos profetas simplemente avisar a la población todo el tiempo con el hecho de que Dios iba a traer juicio. Y en el versículo 16 de Malaquías 3, la declaración más interesante es: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. ¿No es esto interesante? Comenzaron a formar pequeños grupos para hablar entre ellos lo que les iba a pasar. Ahora nota que no hablaron con Dios. Acaban de hablar entre ellos mismos. Puedo verlos como susurrando entre ellos acerca de todo ese juicio. Lo que nos va a pasar a nosotros que somos piadosos. Y en el versículo 16 dice, y el Señor escuchó. El Señor estaba oyendo su conversación. El Señor escuchó y escucha esto. Se escribió en un libro de memoria delante de Él para aquellos que temían al Señor y que pensaban en su nombre. Ahí lo tienes. Ahí está la misericordia junto con la ira. Y me encanta el versículo 17. Es uno de los mejores versículos de la Biblia, donde Dios dijo, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que Malaquías profetizó el mismo mensaje. Habacuc pidió misericordia junto con la ira y la recibió, porque antes de que Dios juzgara y condenara a Israel, Dios escogió un remanente fiel y escribió eso en un libro de memorias. Y recuerda que ese pequeño remanente fiel, 70 años después que los caldeos hubieran llevado a Israel al cautiverio, regresaron a esa tierra, construyeron el templo y reconstruyeron los muros. Dios tenía su remanente. Y Dios siempre lo hace así, siempre lo hace, siempre es misericordioso en la ira. Y cuando Habacuc dijo en la ira, acuérdate de la misericordia, estaba diciendo que Dios actuara como Él era. Y qué petición más tremenda, la de Habacuc.
vio las cosas desde la perspectiva de la gloria de Dios y por eso pudo decir, alabado sea el Señor de todos modos. Y qué práctico, hermanos, que es eso. El problema es que la mayoría de nosotros nos encontramos a veces mirando la situación y mirando el problema en lugar de tratar de descubrir si hay algo en nuestras vidas que ha llevado a Dios a tratar con nosotros de esa manera, como lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando tengas un problema, puedes retroceder y preguntarte, ¿sé qué clase de Dios tengo? ¿Hay algo en mi vida que merezca la disciplina de Dios? Como dice la Biblia, el Señor a quien ama, disciplina. Podrías detenerte y preguntarte, ¿he sido lo que debería ser? ¿O Dios está tratando de disciplinarme para que me devuelva la forma que Él quiere de mí? Cualquiera que sea la respuesta, si no soy lo que debería ser, Dios me está disciplinando. Si soy lo que debería ser, Él no me está disciplinando, solo me está utilizando para elaborar su plan y puedo decir, alabado sea el Señor de todos modos, aunque me duela un poco. Y así, esta es la petición de Habacuc, que lo que sea que tenga que suceder, que Dios haga su obra. Pero dentro de esa obra de juicio, que Dios tenga misericordia con aquellos que son fieles, lo cual Dios hizo. Ahora, quiero que veas la segunda cosa de su oración, no solo la petición, sino el recordatorio y la alabanza. El segundo elemento de su oración fue su recordatorio, y la mencionaremos brevemente en los versículos del 3 al 15. Él recuerda las obras de Dios y alaba a Dios por ello. Una gran parte de la oración es la alabanza, y la alabanza se basa en recordar a Dios lo que Él ha hecho. Y es eso exactamente lo que hizo Habacuc en este capítulo. Encontró consuelo en una interpretación piadosa de la historia de Israel mezclada con grandes crescendos de la exaltación de Dios, o a Dios. Ahora, en los versículos del 3 al 15 tienen lo que se llama una teofonía. Esta es una visión de Dios y en su mente Él está expandiendo todas las glorias de Dios y pinta esa imagen gloriosa de Dios y alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Se recuerda a sí mismo ciertos grandes hechos en la larga historia de Israel. Se recuerda a sí mismo la cautividad en Egipto, recuerda el Mar Rojo, recuerda el desierto, la derrota de muchas naciones, a los hijos de Israel poseer la tierra. Se recuerda a sí mismo cómo Dios los guió y los llevó a la tierra que les fue prometida. Se recuerda a sí mismo la fidelidad de Dios. Recuerda el capítulo 1 que hablamos que Habacuc dijo, no moriremos. ¿Lo recuerdas? ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios es un Dios fiel, no va a terminar con nosotros, recordó. Tiene una promesa que cumplir. Y aquí en el capítulo 3 Él dice más de lo mismo en estos versículos. Él apela a la gloriosa manifestación de Dios de sí mismo en la historia de Israel como un indicador de la fidelidad de Dios. Y el versículo 3 comienza diciendo, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí está hablando sobre el pueblo de Dios en el Sinaí. Estos términos están en Deuteronomio 33 en relación con el área del Sinaí. Y dice que Dios estaba en el monte Sinaí y el versículo 4 lo lleva aún más lejos y lo describe de esta manera. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Ahora, ¿recuerdas una cosa acerca de Moisés? Creo que es en el capítulo 34 del Éxodo, donde dice que Moisés bajó del monte y que había en Moisés que era tan diferente, que su rostro brillaba como el sol. Creo que acababa de reflejar algo del resplandor de la luz de Dios. Y aquí Habacuc se apodera de eso cuando dice que su resplandor era como la luz del sol. Luego dice en el versículo 4, allí estaba el escondite de su poder. Allí, me parece que esa luz inefable era el escondite de la majestad de Dios. Que Dios estaba en esa luz. Por supuesto, Dios es luz. Eso es muy simple. Y el salmista dijo en el Salmo 104, versículo 2, se cubre de luz como vestidura.
Ese resplandor de luz que brillaba en el rostro de Moisés y que hacía brillar las tablas de piedra en sus manos era la esencia misma de Dios. Y qué hermosa descripción es esa. Y Habacuc se estaba gloriando en la clase de Dios que tiene. Y luego en el versículo 5 se mueve a otra cosa. Él está hablando de Egipto y las plagas y dice, delante de su rostro iba mortandad. Se mueve luego a los versículos 6 y 7, donde dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, campaña de Cusán en aflicción y las cortinas de la tierra de Madián se estremecieron. Y aquí todo lo que está diciendo en términos generales es que Dios controla la historia y que Dios derribó a las naciones cuando Dios quiso que Israel saliera victorioso. Luego en el versículo 9 se descubrió enteramente tu arco, y esta es una imagen de un arquero cuyo arco está justo fuera de la vaina, y en esos días llevaban su arco en una especie de funda, como una pistolera, como una funda de rifle o algo así, y eso significa que Dios tiene su arco preparado. Cualquiera que sea el enemigo, Dios está listo, Dios está vigilando, Dios está listo. Es una imagen tremenda de la defensa de Dios por su pueblo. Luego cuando llega al versículo 10, se ve una inferencia del Mar Rojo. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Y aquí tienes en la poesía hebrea la idea de que el agua se acumula, que es exactamente lo que sucedió cuando cruzaron el Mar Rojo. El agua se acumuló en ambos lados. Así que está recordando toda esa historia y sin embargo está hablando de ello en términos gloriosos. Y en el versículo 11 tienes una referencia a Josué, capítulo 10, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Parece estar diciendo que el sol y la luna estaban literalmente pálidos a la luz del brillo que venía de las flechas de Dios en defensa de Israel. Y hay una luz en el cielo que puede palidecer la luz del sol. No sé si alguna vez lo has visto, ¿no? Pero a veces cuando estaba en el oeste he visto lo que comúnmente se denomina relámpagos calientes o rayos calientes, no lo he sabido traducir bien. Ese tipo de iluminación puede simplemente extenderse en el cielo y en realidad supera el resplandor del sol en el momento en que lo ves. Y ciertamente hay una luz que es más brillante que la luna. ¿Y qué es eso? El rayo mismo. Un rayo de luz que simboliza aquí las flechas de Dios. Y aquí, en un término muy gráfico, pinta la imagen de los juicios resplandecientes de Dios que salen del cielo, más brillantes que la luna y más brillantes que el sol. Una descripción tremenda de Dios en su poder. Luego en el versículo 12 al 14, él simplemente enumera las muchas maneras en que Dios ha derrotado a sus enemigos. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste en las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Esta gente vinieron con el deseo de destruir a Israel y Dios lo guardó. Dios es el Dios de la historia. Derrotó a muchos enemigos. Bueno, cuando puedes ver que cuando llega al versículo 15, Habacuc estaba bastante bien convencido de que Dios es único. Y tiene tanta fe, ahora restaurada en Dios, que no es de extrañar que él pueda decir, alabado sea el Señor de todos modos, en todas las circunstancias, pase lo que pase, Señor, tú eres único. Nos protegiste hasta aquí a través de todas esas cosas fantásticas en la historia de Israel y no vas a llegar tan lejos y dejar que esos caldeos alteren tus planes. Él creyó a Dios, tenía una fe fantástica, no una fe creyendo en lo que sabes que no es así. No fue eso en absoluto.
fue porque sabía el tipo de Dios que Dios era, en primer lugar. Y en segundo lugar, sabía las cosas que Dios había hecho para reivindicar su fidelidad. Y llegó a la conclusión de que debido a esas dos cosas, Dios seguiría siendo fiel. Y así, con el versículo 15, él dice: tú caminaste por el mar con tus caballos sobre la mole de grandes aguas. Es como decir, nada puede parar a Dios. Nada puede detenerlo. Ni siquiera el mar mismo. Si Dios quiere marchar a través del mar, puede hacerlo. Habacuc tiene un Dios poderoso y ni por un minuto disminuye su concepto de Dios. Él más bien lo engrandece en un tremendo crescendo. Y realmente su petición de apertura y todo lo que sigue, como veremos en un momento, se basa en esa parte de su oración, su recordatorio de Dios, que establece el fundamento de todas las demás dimensiones de su oración. Ver que Él está de nuevo en tierra firme. Él está parado donde conoce a Dios. El profeta se recuerda a sí mismo los hechos y el poder de Dios y se asegura a sí mismo que en estos eventos Dios simplemente estaba cumpliendo su palabra y cumpliendo su juramento a Abraham y que le había recordado nuevamente a Isaac y a Jacob. Ahora, vemos la clave de cómo alabar al Señor de todos modos. Es muy simple. Solo miramos hacia atrás y comenzamos a recordar constantemente a Dios sin parar, sin dudar, fielmente. Y podemos enfrentarnos al problema y podemos retroceder y decir: espera un minuto, no solo mi Dios es bueno y nunca hace nada malo, y no solo Él me ama y se preocupa por mí, y no solo es el tipo de Dios que es absolutamente, eternamente justo, sino que es otra cosa también. Él es absoluta y eternamente fiel, y Él ha prometido guardarnos. Esa es una promesa del Nuevo Testamento también para nosotros. Jesús dijo: nunca os dejaré ni os abandonaré. Y Dios ha demostrado ser fiel a lo largo de todos los años. Dios nunca ha sido infiel en ningún momento, en ningún lugar de la historia, en ningún momento de la vida humana. Dios siempre es fiel. Y podemos pararnos hoy y alejarnos del problema más grave, desde la perplejidad más increíble, desde el dilema más confuso, y podemos decir: no entiendo el problema, pero entiendo a Dios. Y Dios es fiel. Y qué tremenda verdad es esa. La historia demostró que el recordatorio de Habacuc estaba justificado porque los caldeos fueron levantados, vinieron, se llevaron a Israel, pero no los destruyeron. Israel volvió a su tierra y los caldeos fueron destruidos. No queda ninguno de ellos hoy. Ellos fueron borrados de la faz de la tierra. Yo no sé tú, pero yo sé que como cristiano ciertamente tengo mucho que recordar. ¿Alguna vez, cuando te metes en tu tiempo de oración, empiezas a recordarle a Dios cosas? Hacemos eso todo el tiempo. ¿Alguna vez oras y le recuerdas al Señor el Calvario? ¿Alguna vez dices: solo te agradezco que hayas enviado a tu hijo a morir en la cruz? Pues seguro que sí. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando estás haciendo eso? Estás recordando a Dios cuán fiel es Él. Esa es una manera de hacer frente a los problemas. No te preocupes por el problema, aléjate del problema y preocúpate por el Dios que es y lo que Él significa para ti. Y hay un tercer elemento de su oración en el versículo 16, y me gusta esta parte porque es una parte muy humana y me siento tan confortado al saber que no soy la única persona que se siente así. Donde dice: oí y se conmovieron mis entrañas. ¿No es vívido la manera de expresar esto? A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿No es esa una descripción de que estaba Habacuc colapsado? En otras palabras, sabía que se avecinaba ese día de problemas y realmente quería algo de consuelo cuando llegara ese día, cuando venga la gente que lo invadirá con sus tropas. En otras palabras, sé que estos caldeos vienen con todas esas tropas. Él dice: sé que Dios es un Dios maravilloso y sé que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, pero tengo miedo, tengo temor. ¿Y eso es tan humano? Claro que estaba asustado. No tenía dudas filosóficas, no tenía preguntas filosóficas, todas fueron contestadas absolutamente. Obtuvo la respuesta a todas ellas.
y a todos sus dilemas, pero lo único que le quedaba era el temor, era el miedo. Él solo temblaba, se vino abajo pensando en lo que iba a pasar. Y a veces hay cosas en la vida que son problemáticas y no sabemos la salida, y no sabemos cómo enfrentarlas. Pero eso no daña nuestra relación con Dios. Habacuc tenía una hermosa confianza en Dios, tenía una creencia implícita en la fidelidad de Dios. Él conocía exactamente al tipo de Dios que amaba y adoraba. Nunca fue dañado por las circunstancias, pero las circunstancias hicieron que sus dientes temblaran. Él entendió perfectamente lo que Dios estaba haciendo, él entendió a Dios perfectamente y sin embargo tembló. Te diré que estas cosas vienen siempre en dos paquetes diferentes. ¿Sabes? Que cuando lo piensas, fue algo bueno para él temblar. Te citaré Proverbios 9:10, la primera parte, donde dice el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el versículo completo dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es maravilloso. Maravilloso conocer a Dios. ¿No es así? Eso es lo que Habacuc conocía a Dios. Es maravilloso conocerlo, pero aún conociéndole a Dios, estaba temblando, ¿no? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Reverenciando a Dios como él hizo, sabía que cuando llegara a ese juicio lo iba a ver y tenía miedo. Tú dices, ¿por qué estaba tan asustado? ¿Iba a sufrir? ¿Sabes que estaba a punto de perder su casa, su familia, sus tierras, sus amigos, su gente y ser llevado cautivo a otro lugar? ¿Sabes eso? Ese temor estaba sobre él. Él iba a ver morir a aquellos que conocía, iba a ver una masacre masiva de mujeres, niños y hombres que conocía y caminaba con ellos todos los días. No me digas que no tenía mucho que perder. No es de extrañar que temblara. Él no era como una isla, no estaba aislado, tenía sentimientos como cualquier otra persona. Y una masacre que Dios prometió que los caldeos traerían a Israel habría sido muy difícil de soportar. Entonces él confiesa su temor. Así que hemos visto los primeros tres elementos en su oración: petición, recordatorio y confesión. Luego el último, muy rápidamente, el último elemento en su oración fue la adoración. Esta es una conclusión apropiada. Mira el versículo 17. Y me recuerdan unas viejas canciones de amor que he escuchado. Escucha lo que dijo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, escucha lo que sigue. Esta es una de las mejores canciones de amor que he escuchado. Es exactamente eso. Él dice en el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿No es eso fantástico? Él dice, Dios, no me importa que toda la naturaleza se vuelva loca, no me importa si nada está bien en todo este mundo. Voy a amarte y a regocijarme en ti. Y eso significa, te alabaré, Señor, de todos modos, o en todas circunstancias. He aprendido a alejarme de mis circunstancias y simplemente ser bendecido por el Dios que conozco. Y qué emocionante verdad es esa. Luego dice en el versículo 19, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Y esa es la idea de que Dios me dará velocidad para huir de cualquiera que quiera hacerme daño. Y en mis alturas me hace andar. Dios me va a poner en un lugar elevado. ¿Y qué imagen es esa de adoración? De adorar a Dios. Qué tremenda lección hay aquí. ¿Qué puede hacer una persona en un estado de debilidad humana? ¿Qué puedes hacer cuando te enfrentas a todos estos problemas tan horribles? ¿En qué forma puedes mirar para salir de ellos? ¿Qué quedaba para sostenerlo cuando todas esas cosas, su hogar, sus amigos, su familia se iban? ¿Qué podía hacer? Alguien dijo que podía ir corriendo y pedir cita en una clínica de consejería hebrea. Bueno, es posible, podría hacerlo porque estaba demasiado involucrado emocionalmente. O podría decirse a sí mismo, Habacuc, cálmate, cálmate. Pudo haber hecho cualquiera de esas cosas.
probablemente en el estado en que se encontraba, pero no hizo ninguna de esas cosas porque ninguna tenía la respuesta a sus necesidades. Así que simplemente abandona la idea y se dice, voy a pararme aquí y amar a Dios y seguir amándolo y alabándolo sin importar lo que pase. Y siempre me recuerda cuando veo algo de esto a Job. Él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es lo mismo, y el cristiano no puede hacer menos. Cuando todo el infierno se desata en tu mundo, cuando lo peor llega a ser lo peor, cuando todo se pierde, retrocede en tu problema, recuerda a tu Dios y comienza a regocijarte con un gozo santo basado en el amor y la adoración que nada podrá tocar. Que eres suyo y que Él es tuyo y que Él se preocupa por ti y que nada afectará a eso de ninguna manera tu relación con Él. El dulce amor que hay en este pasaje en particular, la dulzura del espíritu de Habacuc que podemos ver. Sus problemas se resolvieron, no porque lo entendiera todo, sino porque conocía a su Dios y confiaba en Él. Y Él podía decir, no me importa lo que me pase, con todo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Sus circunstancias lo hicieron temblar, pero su relación con Dios fue absolutamente inquebrantable. Amén.